enciende la cámara. ¿Qué voy a decir? Y le pregunta, Miss Yesenia, ¿por qué el señor no prende la cámara? O la señorita. Y no sabemos la razón. Puede ser una razón fundamentada, muy bien, ¿no? Pero no sabemos. ¿Ok? Entonces, por favor, tenga muy presente que tiene que encender las cámaras. ¿Ya? Poco a poco vamos a vencer esto y al final vamos a conversar. Mire, les digo una cosita. Ahorita, dentro de un ratito, vamos a empezar nuestra clase, ¿ya? Y cuando ya el profesor pone ahí la pantalla, pues es fácil, usted le da puedes apagar la pantalla, o sea, la cámara, ¿no? Me refiero, porque no lo necesitamos, ¿no? Estamos escuchando la clase, ¿cierto? Ya cuando el profesor retorna, ¿no? Y entonces ustedes también prendan las cámaras para poder comunicarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es bien sencillo. Así que les pido, por favor, en caso de que se reitere las cosas, pues ya sabe, lo mandamos a la sala de espera. Y no nos gustaría, ¿no? Profesor, pero disculpe, yo tengo un poco de inconvenientes técnicos. Eso le tienes que hacer saber a la Miss. Y la misma va a coordinar con el profesor y eso es comprensible, obviamente, ¿no? ¿Estamos claros, chicos? ¿Han entendido el mensaje, por favor? Y ahora, ¿cómo yo sé tu respuesta? De repente no has entendido. Excelente, Cáceres, excelente. Mira, Cáceres no ha dicho ni una palabra, pero la única forma era reaccionar. A ver, chicos, ¿han entendido el mensaje, por favor? Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Mira, una forma de responder, excelente, ¿ves? Ya está, ¿no? Yo en reacciones, sí, profesor. No necesito hablar, no necesito decir nada, ¿no? Ok, entendí perfectamente, dice ahí Lionel, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Pero antes de trabajar yo quisiera saber, a ver, vamos a preguntar a Aguinaga, señorita Aguinaga, muy buenos días, qué gusto saludarla. ¿Me podría decir en qué tema nos quedamos la última clase, por favor? La última sesión. No me quieres decir que, ¿por qué no me quieres decir? A ver, prende el micro, a ver, no te escucho nada. Claro, tienes que encender, ahora sí. Ya. Ya. ¿Y por qué no me quieres decir de la última clase? Estaba teniendo un problema con el audio. Ah, no, pero ya tú, ¿escuchaste la última clase o estuviste en la última clase o no? Sí, sí. ¿Y te acuerdas alguito de lo que hicimos en la clase anterior? ¿O quieres que alguien te ayude? No, no. Ya, a ver, dime, ¿qué vimos la Eh, última clase? sobre la geografía. Uy, la geografía, vimos de los planetas, seguro. No. Entonces, La geografía económica. no, ese es el tema que vamos a hacer hoy día. Mm, Bueno, ¿No te acuerdas? fue, Sí, fue más como un introductorio. claro, es un doctor. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Daniela. Daniela, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Mira, Daniela ya dijo algo, alguito por ahí, ¿no? Que nos decía. Cotrina, Roque, ¿qué tema vimos? ¿Te acuerdas algo de lo que vimos antes? Bueno, profesor. Sí, ¿te acuerdas del tema que estudiamos la semana pasada? Fue un introductorio. Pero, ¿qué vimos en el introductorio? A ver, entonces quiere decir que hay un porcentaje de chicos que no se acuerdan lo que vimos la semana anterior. Y la semana anterior hablamos en la parte introductoria del Perú, ¿cierto o no? De una manifestación geográfica, de la riqueza natural que tiene el Perú. Hablamos de las zonas tan lindas y hermosas que tiene el Perú, ¿te acuerdas tú? ¿Sí o no? Hablamos del mar peruano, ¿te acuerdas? La riqueza del mar. Dijimos que Perú tiene tantos recursos minerales en el mar de peces que nosotros los peruanos no comemos pescado a la semana más de 2 o 3 veces, ¿no? Dichosos aquellos que sí lo hacen, ¿eh? Pero ya ves, profesor, pero es un poco caro, se pone caro. Sí, es cierto, tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque pasa de mano en mano, porque mira, tú ves que el pescado, el pez, es libre, nadie cultiva, nadie los cría, todo es natural, eso nos regala la naturaleza.
Y solamente basta tirar las redes y llevarlo, y pues obviamente nosotros lo consumimos, ¿no? Bueno, sin duda, eso y otras más riquezas tiene el Perú. Y gracias a la ubicación, se vuelve obviamente muy, muy oportuno. A ver, claro, claro que sí. No, Camarena, no te preocupes. Camarena me dice, profesor, pero no solamente en peces tenemos abundancia de riqueza. No, claro que no. También tenemos en recursos minerales. ¿Cierto o no, chicos? Es más, en animales, flora, fauna, diversidad geográfica, la cordillera de los Andes. ¿Ustedes alguna vez han ido a la cordillera de los Andes, chicos? Es una maravilla. Oiga, también les quiero decir una cosita. Mira, escuche por favor. Bueno, vamos a conversar, pero quiero pedirles, por favor, hay alguien que tiene prendido el micro. Me gustaría que apagues el micro un ratito, ¿ya? Para escuchar al profesor. Ok, gracias. Miren, chicos, entonces decíamos de que Perú goza de una gran majestuosidad de recursos naturales, ¿cierto? ¿No? Y hace poquito, debajo de los suelos del Perú, han encontrado un elemento muy, muy valioso debajo de las tierras de Lima, del subsuelo de Ayacucho, de Huancavelica. Mira, ese departamento pobre, pero debajo está toda la riqueza que no se había encontrado hace mucho tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí se había encontrado toda esa tremenda riqueza. Y nos dicen que si el Perú sabe aprovechar y explotar ese recurso, puede llegar a ser número uno en el mundo, ¿no? Y desarrollar sus economías, porque vamos a vender ese producto y nos va a llegar ingresos, va a llegar dinero al país. Cuando un dinero extranjero, como los dólares, ingresa al Perú, eso se llama ingreso de divisas, ¿correcto? Si vendemos algo, ingresan dólares, ¿no? Eso es divisa, ¿ok? Entonces, si el Perú vende este producto que yo te digo, va a ingresar muchas divisas, más de lo que ingresa, profesor, con los minerales. Efectivamente, estamos hablando de litio. ¡Wow! Dice que eso sirve para hacer baterías, ¿no, profesor? Sí, imagínate tú, ¿no? Que utilicemos este elemento para poder hacer, por ejemplo, la fabricación de los celulares, que siempre, ¿no? Y otros equipos que necesitan la batería, la recarga, ¿cierto? Que encontremos una batería que sea perpetua, que nunca se cargue, por ejemplo. Un profesor sería novedoso. Sí. Sin embargo, queridos alumnos, no lo explotamos todavía, está ahí debajo de la tierra. Así como esos y otros elementos aún faltan por explotar. Profesor, pero disculpe usted, cuando acá los españoles estaban, se llevaban el oro, la plata, hacían trabajar a nuestros hermanos, ¿no? A los incas, hacían trabajar mucho tiempo y los explotaban, profesor, y se llevaban el oro y la plata y se llevaban. Ya no se habrá acabado por tantos años que han... No, al contrario, solamente se evalúa que entre el 10 y el 15%, solamente eso se ha extraído a lo largo del subsuelo. O sea, profesor, abajo queda como más de 60-70% abajo, ¿sí? Y seguramente si tenemos una explotación responsable, vamos a tener evidentemente un futuro sorprendente. Un país distinto, ¿no? Porque tenemos los recursos naturales para poder explotar. ¿Cierto, chicos? ¿No? Mira, te estás preparando, tú estás estudiando y probablemente dentro de poco vas a lograr ser un profesional. Imagínate, voy a hacer la pregunta porque de repente estoy hablando, ¿no? Sandoval, no sé cuál es su apellido, Sandoval. Buenos días, ¿cómo está usted? No logro ver el apellido completo. Buenos días. Sí, podemos hablar, Sandoval. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, hijita? ¿Cómo estás? Qué gusto. Quiero hacerte una consulta, por favor, Sandoval. ¿Ya sabes qué carrera vas a estudiar cuando acabes el colegio? Marketing. Marketing. Qué bien. Escucha, Sandoval. Escucha al profesor. ¿Ya? Escucha. ¿Tú sabes qué cosa es el marketing, Sandoval? ¿Para qué vas a estudiar el marketing? Yo te cuento un poquito. Quienes hablan, yo dicto también el curso de marketing y gestión empresarial en una institución, ¿no? Y les digo a los alumnos que el marketing les va a servir en cualquiera de sus carreras.
usted está escogiendo una carrera en marketing específicamente. Terminas tu carrera y eres contratada por una empresa minera como gerente de marketing. ¿De acuerdo, Sandoval? Dice, ¿yo qué hago en una empresa minera? ¿Qué voy a hacer ahí, profesor? Vas a vender los minerales, pues, ¿no? Pero no lo vas a vender, pues, a Lima, a Huancayo, a otro departamento, a Arequipa, no, lo vas a vender al mundo entero, ¿viste? Y tienes que prepararte, ¿no? Y entonces te vas a preparar y te van a pagar tu pequeño y mísero sueldo de repente de $15,000 mensuales. Uy, profesor, no me tiente, profesor. Claro, eso es así, porque usted es una persona muy importante para la empresa. Usted hace esas negociaciones y le va a revertir mucho dinero a la empresa. ¿Se has dado cuenta cómo genera, ¿no?, un sector trabajo calificado? Es por eso que ustedes tienen que prepararse hoy. Pero pongamos que Sandoval, ¿no? Ahorita no quiere escuchar la clase, se pone a escuchar música, ¿no? Y de repente, no, conmigo no va eso, geografía no es un curso importante, dice ella, ¿no? Entonces ella lo paga y dice, uy, no doy mi temática, ya terminé el colegio, así, no, a lo mejor no estudio, yo voy a poner un negocio, ¿no? Y obviamente va perdiendo las tremendas oportunidades. Y de repente al mes, oiga, ni siquiera el sueldo le va a llegar pues suficientemente para que pueda satisfacer sus básicas necesidades. Entonces es muy importante saber que nuestro país tiene tantos recursos y que usted se está preparando para estar en esos niveles donde va a administrar esos recursos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, dicho y hecho, dado el mensaje, vamos a empezar nuestra clase. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, ahora, por favor, apaguen el micro, apaguen las cosas que están haciendo, atento, ¿verdad? Atento, porque el profesor dentro de poco, terminando la sesión, va a tomar un temático, ¿cierto? Y el temático usted va a responder. El alumno que está atento a la clase, le digo, de verdad, ni siquiera 3 minutos, ya 5 minutos, ya. Tampoco se trata de correr, pues, ¿no? Hágalo bien, lea bien, piense bien, marque. Pero todo viene ahí. Y éxitos en su temático. Pero el alumno que está parado, se va a almorzar, se va un ratito afuera a comer un helado, no estoy cansado, me una siesta, no, no, total, al final es la clase. Y regresas, vas a salir mal, pues obviamente, ¿no? Así que tomemos conciencia y empecemos a trabajar escuchando al profesor. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, por favor, ¿me puedes permitir empezar la clase? Oiga, no me responden. ¿Puedo empezar la clase, chicos? Excelente, Ceballos. Gracias, Ceballos, por dar muy bien, Cáceres. Excelente, chicos. Empezá, ¿ves? Ahora recién estamos reaccionando, recién nos estamos comunicando. ¿Ok? Empecemos entonces, por favor, y les voy a presentar y lo vamos a compartir lo que corresponde, obviamente, a nuestra sesión el día de hoy. El día de hoy es sábado 13 de marzo del año 2021. Y si yo le preguntara, ¿por qué y cuál es el nombre del año, querido alumno? Ya le enseñé la semana pasada, ¿no? Sí, profesor. El profesor de geografía, el profesor Juan José Salazar, se presenta ante ustedes para poder desarrollar el primer tema, denominado geografía económica, ¿ok? A ver, ¿de qué se trata? Bien, en principio hemos puesto acá arriba, ¿cierto? El nombre del año 2021, ¿cierto? Este es el nombre del año 2021. No se vaya olvidando, cada año cambia de nombre y ya le expliqué por las razones. Este año se conoce con el nombre de Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Así se llama, ¿cierto? De tal manera de que vamos a empezar nuestra clase con mucho respeto, ¿ok? No se olvide, porque eso puede ser pregunta de un examen, ¿ves? No se olvide, y tú en tu libreta de apuntes al costado, nombre del año, y luego te fijas ya cuál es, ¿no? ¿Sí? Empecemos entonces. A ver. Primero vamos a decir de que sabemos que en nuestro territorio tenemos una majestuosidad, o sea, una multiplicidad de recursos naturales. Y hemos dicho que el Perú goza de una multiplicidad, tanto en la costa, en la sierra, en la zona andina, en la zona tropical o en la selva, tenemos una tremenda variedad de recursos, incluso en el mar y aún más en nuestro territorio que está obviamente en la Antártida el centro de estudios, la base científica de Machu Picchu.
¿cierto? Muy bien. Como ya consideramos que tenemos muchos recursos, entonces el hombre, ser humano, nosotros, tenemos que saber utilizar esos recursos, ¿cierto? Y a lo largo del tiempo lo hemos utilizado, de repente no propiamente. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo, todo el propósito de saber explotar, de explotar los recursos naturales que tenemos. Profesor, ¿para qué explotamos los recursos naturales? Para, obviamente, satisfacer nuestras múltiples necesidades, ¿correcto? Por ejemplo, sacamos el petróleo, ¿cierto? Sacamos el petróleo. Del petróleo podemos sacarlo del subsuelo o del fondo marino, ¿no? De tal manera que sale el petróleo, pero ese petróleo no lo tomamos nosotros, no lo consumimos directamente, se transforma, hay un proceso de producción y salen derivados del petróleo, ¿cierto, chicos? Uno de esos derivados es el combustible, por ejemplo, ¿no? La gasolina, que utilizamos en nuestros automóviles, ¿no? ¿Se dio cuenta? Nosotros no utilizamos directamente el petróleo, sino los derivados del petróleo. Muy bien. Entonces el hombre explota recursos para satisfacer su necesidad. Ah, qué interesante, profesor. Entonces, todo ese conjunto, todo ese esfuerzo, ese trabajo que hace el hombre, son las diferentes actividades económicas. Si yo te pregunto en el examen, en la práctica, en un momento, ¿qué son las actividades económicas? Tú me dirás, es el conjunto de actividades o esfuerzos que realiza el hombre, ¿no? Para poder explotar los recursos naturales con la intención de satisfacer sus necesidades. Intención de satisfacer sus necesidades. Profesor, y con la explotación de esos recursos, ¿qué le permite? ¿No? Primero, nos permite sacar o generar riqueza. Con esta riqueza va a crecer la comunidad, el pueblo, la región y el país. Porque esa riqueza lo vamos a vender, no lo vamos a utilizar. No sacamos oro y ¿qué hacemos con el oro? ¿Mm? Ay, tiene razón, profesor, ¿qué hacemos con el oro? Sí, hay que venderlo porque en esos países lo utilizan propiamente para hacer muchos productos del oro, ¿no? Póngase nada más reloj de oro o elementos de algún aparato con oro o maquinaria de medicina con oro, ¿cierto? Y eso retorna y la verdad cuesta más caro aún que el propio, la propia barra de oro que se llevó así de manera natural, ¿cierto? Entonces, explotamos recursos con la finalidad de poder sacar riqueza y aprovecharlo en el propósito de la comunidad, ¿no? Con el detalle de poder crecer y desarrollarnos. Muy bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo extraemos con nuestras manos? No, profesor, hay que extraerlo, obviamente, con maquinaria, porque el hombre no puede con sus manos, tiene que utilizar maquinaria. Desde la mínima consideración de maquinaria hasta las máquinas más sofisticadas, ¿cierto? Luego de extracción vamos a poder transformarlo y distribuirlo o venderlo, ¿no? De tal manera que vamos a obtener productos. Al final del tiempo vamos a tener productos. Y esos productos van a servir para satisfacer las múltiples necesidades. ¿Ok? Entonces en el Perú, el peruano, el ser humano, va a ver obviamente la majestuosidad del territorio y que tiene obviamente una gama de los diferentes recursos naturales, ¿correcto? Pero ¿sabes qué le quiero contar? Estos recursos naturales se pueden explotar, pero se pueden explotar de manera responsable. Si nosotros de la tierra sacamos oro, no va a volver a crecer el oro, ¿cierto? Entonces tenemos que saber cómo explotar. Chicos, pero no es tan fácil, ¿ah? No es tan fácil. No es porque este señor va y dice, "Ay, estoy viendo esa montaña, ahí hay oro, ya, ahí a trabajar y sacamos oro". No, de repente trabaja días, horas o años y no encuentra nada. Uy, es cierto, profesor. ¿Y cómo hace entonces para encontrar oro, plata, cobre? Sí, hace estudios. Por eso es que hay muchos profesionales, ¿no? Que van a orientar su especialidad y nos van a ayudar, obviamente, a la oportunidad de explotación de los recursos. Por tanto, para eso se presentan tres sectores en la actividad económica. El sector primario, el sector secundario y el tercer sector. En el primario se extraen los recursos, se saca de su medio ambiente y luego nada más, pasa. Luego esa extracción pasa al segundo sector. En el segundo sector se utiliza
las empresas. ¿Para qué? Para transformar lo que se extrajo de la naturaleza y pueda salir un producto. Ese producto se va hacia el tercer sector, porque en el tercer sector se encarga de las ventas y el comercio de ese producto. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Mire usted. Es por eso que hemos clasificado en 3 sectores fundamentales y esenciales las actividades económicas. Primero vamos a colocar acá el concepto necesario de anunciar al primer sector. El primer sector. El primero. Profesor, en el primer sector hay empresas que se encargan de explotar o extraer los recursos naturales, ¿cierto? Sí, ojo. En la naturaleza hay elementos. Entonces, lo que se extrae es la materia, perdón, en la naturaleza está la materia bruta, ¿no? Porque en la naturaleza están todos los elementos en su hábitat. El hombre va y saca de ahí con su máquina, ¿no? Con sus equipos, sus herramientas. Cuando está en las manos del hombre, cuando ya lo sacó de su lugar, se llama materia prima. Ejemplo, claro, yo veo un árbol, ¿correcto? Y veo obviamente una manzana ahí. Tú dices, muy bien, la manzana está en su hábitat, está en el medio natural, por lo tanto se llama materia bruta, ¿correcto? Yo me acerco y veo la manzana a una cierta altura y lo saco. Veré con qué herramienta, con qué equipo y lo saco, ¿cierto? Saco la manzana. Arranqué la materia bruta de su hábitat. Lo saqué. Entonces, esa manzana en mis manos se llama materia prima, ¿correcto? Hay una tremenda diferencia en materia bruta y materia prima. No es lo mismo materia bruta y materia prima, o materia prima, materia bruta. No es lo mismo, ¿no? Entonces, profesor, ya está. Profesor, disculpe. Si yo veo aves, gansos volando, ¿eso qué es? ¿Materia prima o materia bruta? A ver, están en su hábitat. Están volando en la naturaleza. Eso es materia bruta. Muy bien, están los gansos volando. Mire, no debo hacer esto, pero existe, ¿ya? Cojo mi rifle y un disparo. Uy, y cae uno de ellos, ¿no? Cae. Entonces, ya esa ave se convierte en materia prima, porque hubo la mano en la intervención del hombre. Ahora, esa materia prima lo voy a transformar, va a haber un proceso. Lo llevaré, lo pelaré, ¿no? Haré lo necesario, lo limpiaré, lo beneficiaré, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya tengo la carne, y no lo puedo comer. De repente va a tener un proceso, vuelvo a repetir, y lo voy a preparar. Voy a preparar de repente un plato o simplemente corto en cuadraditos, lo pongo unos conservantes y lo vendo como conserva de carne de ganso, ¿no? De carne de ganso. Por ejemplo, ¿no? Es la idea. O sea, ha pasado un tremendo proceso para el consumo, ¿no, profesor? Sí, de eso se trata. Hemos hecho ahí la diferencia entre materia bruta y materia prima, ¿cierto? En el primer sector se extrae la materia bruta, se extrae. Cuando se extrae, ya tenemos la materia prima. Entonces, esta materia prima va a este lado, ¿correcto? ¿Sí? Ahí va la materia prima, porque en este lugar se tiene que transformar, ¿cierto? Muy bien, profesor, un momentito, antes de que usted siga avanzando, ¿de qué sectores puedo extraer, profesor? Muy bien, usted puede extraer de la tala, o sea, de los bosques sacamos las maderas, ¿cierto? Profesor, eso no debe ser porque si hacemos eso debemos cultivar, ¿no? Debemos cultivar, va el hombre y entonces ahí pone las semillas y va a volver a crecer. Pues eso sería obviamente una responsabilidad, ¿no? Luego tenemos que extraer los recursos de la minería. Sí, eso sí sé, profesor. De las minas se sacan minerales, claro, pero los minerales no están, pues no, tú abres la tierra y en barritas no están, ¿no? Hay que transformarlo. Sí, usted dijo, sacó la materia prima y lo voy a llevar a este segundo sector. Claro, ya hemos extraído la materia prima, hemos traído de su hábitat, ¿no? De la pesca, claro, tira las redes al mar y salen los peces, ¿no? Cuando el pez está en el océano, bueno, ahí quedó pez. Ponemos las redes, sacamos y es materia prima y se convierte en pescado, ¿cierto? Muy bien.
Pero profesor, ya entendí, saco de los bosques, saco del subsuelo, saco o extraigo del mar, ya entendí. Estos tres se llaman actividades extractivas, ¿cierto? Porque el hombre simplemente extrae de ahí, con apoyo de herramientas y equipos. Muy bien. Y en este caso del ganado, ¿qué yo puedo sacar, profesor? Y de la agricultura, date cuenta que en estas dos actividades, ¿no? En la ganadería y la agricultura, interviene el hombre. El hombre ayuda a mejorar las especies del ganado. El hombre los alimenta, los cría, mejora la raza, mejora la obtención de la carne del producto y también de sus derivados. Lo mismo hace en la agricultura. El hombre alimenta la tierra, el hombre cosecha, produce, cosecha. Por lo tanto, la agricultura es la oportunidad de poder multiplicar los vegetales, ¿cierto? Muy bien, esas dos se llaman actividades extractivas productivas. Es lo mismo, estos son actividades extractivas, estos son actividades extractivas productivas, donde interviene obviamente el ser humano, ¿correcto? El hombre. Muy bien, profesor, ya salió la materia prima, ya está, y lo envío acá. En este segundo sector, profesor, están empresas. ¿Y de qué se encargan esas empresas? De transformar la materia prima, transformar. O sea, utilizan maquinarias, equipos, hacen un proceso de producción de la materia prima, ¿cierto? Trabajan con la materia prima, llegó acá, trabajan con la materia prima, lo transforman y sacan el producto, nada más. Y ese producto, correcto, ese producto es trasladado al tercer sector. ¿Usted dijo producto, profesor? Sí. Es decir, los, los bienes y los servicios, ¿correcto? Los bienes y los servicios. Estos bienes y servicios llamados productos son llevados acá. Ellos simplemente se han encargado de la transformación. Aquí encontramos al sector de la artesanía, a la industria y obviamente a el propósito de fuentes de energía. Perfecto, profesor. Ya ellos se encargaron de producir. Ya está. ¿Y qué hacemos con el producto elaborado? Pues nos queda venderlo. Y si lo vendemos, hablamos del sector de la comercialización. Pero no hay que venderlo solamente en el mercado local, sino hay que llevarlo a todo el país, dentro y fuera del país. Eso es a través del transporte. Y si hay que llevarlo un producto porque hay que conocer el lugar. Es decir, impulso del turismo. Quiere decir en conclusión que en el tercer sector también existe, en este tercer sector también existen empresas. En cada uno de los sectores existen empresas, pero orientadas a brindar servicio. A brindar servicio. Porque imagínate, nosotros podemos vender pisco a Francia, estamos comerciando, pero hay que llevarlo pues, en aviones, ¿cierto? Puedo vender pisco acá en Lima, al distrito de San Borja. Hay que usar transporte, ¿viste? Muy bien. Puedo hacer servicio, obviamente, en la cual conozcan al país, el turismo. ¿Te acuerdas? Ayer hubo una manifestación del sector turismo, ¿no? Y están preocupados porque hay muchas empresas que han cerrado y impulsan a que el Estado les dé luz verde para que ellos sigan impulsando el turismo. Eso todavía no va a darse, ¿no? Entonces ahí entra el turismo. Bien, profesor, ya tengo los tres sectores económicos. Hoy día vamos a enfatizarnos en el primer sector y sobre todo en la minería, que es lo que hoy nos importa. ¿Correcto? Sigamos a ver. Esto es una fotografía que muestra la actividad minera, ¿correcto? La minería consiste en extraer minerales, ¿no? Del subsuelo. Acá estás viendo el ser humano utilizando equipos, herramientas para poder sacar, ¿no? Extraer. Mire, acá la materia está en su hábitat, es materia bruta, ¿cierto? Acá está dentro, está en la materia bruta, ¿sí? La materia bruta. Viene la máquina y jala y obviamente saca de su hábitat, ¿no? Aquí entonces está en la materia prima, ¿cierto? Muy bien. Entonces, quiero que escuches una cosa, por favor. Acá se está utilizando, mira, luces, oxígeno, porque ellos tienen que respirar, pues en el fondo no hay oxígeno. Entonces, de alguna manera, han hecho un camino, una estructura adecuada, porque esto se puede venir abajo. Entonces, colocan mallas de seguridad, colocan lugares seguros. Pero estos túneles que ellos han cavado
tienen una ramificación grande, ¿no? Son galerías. Esto es la minería en el Perú, que por mucho tiempo se llevó a efecto acá, en el país, ¿no? Desde las culturas más antiguas. Muy bien. Cuando hablamos de la minería, entonces, ¿cierto? Cuando hablamos de la minería, entenderemos que la minería es la actividad extractiva y es tradicional. Extractiva de recursos minerales, es decir, aprovechamos obviamente los recursos minerales que nos ofrece el subsuelo. No todos los países gozan de esto, chicos. Nosotros tenemos una diversidad de minerales para el mundo entero. Somos uno de los países que vendemos mayor cantidad de minerales en el mundo, ¿cierto? El Perú, que estás observando acá, tiene una multiplicidad. Es polimetálico, ¿no? Polimetálico. Tenemos oro, tenemos plata, cobre, hierro, zinc, molibdeno, fosfatos, ¿no? Por eso es un país polimetálico en todo nuestro territorio. Claro que hay una zona acá en Ancash donde se reúne la mayor concentración de actividad minera en el país, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Y estas cordilleras se han formado por movimientos tectónicos. Abajo la Tierra se formó y es pulsado, ¿no? Y obviamente por eso es que nosotros tenemos una diversidad de recursos. Pero como hemos dicho, esos recursos no se encuentran tan fácil, ¿no? Salimos por acá el caminito, ya ahí vamos a acabar y vamos a encontrar oro. No. Es más, ¿no? Tú dices, ahí en el jardín de mi casa, profesor, voy a hacer un túnel 15 metros abajo, ¿no? Y saco oro. No. Todo es un estudio. La minería en el Perú no es una minería tan sencilla. Son empresas que invierten millones y millones de dólares. Por eso no va a ir esa empresa, no va a ir ahí y hacer un hueco en cualquier sitio, está todo lleno de huecos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué hace? Hace un estudio para ver dónde existen las vetas de los diversos minerales. Dentro de ese proceso de estudio, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Va a ser un estudio y el primer paso de estudio, la primera etapa es el cateo. El cateo. ¿Y qué es el cateo, profesor? Es saber, es investigar, es ir básicamente a estudiar, van profesionales con equipos a estudiar y a tomar muestras de lugares y poder especificar necesariamente dónde está ubicado el mineral que están buscando. Estos profesionales cobran mucho dinero, ¿no? De tal manera de que tienen que ir con aparatos tecnológicos para ubicar. Una vez ubicado, entonces le dicen a la empresa, sí, acá está el mineral que tú estás buscando. Ya, entonces la empresa tendrá que buscar la concesión del lugar, ¿no? Pedir permiso para poder producir. Y no es tan sencillo tampoco, porque la minería obviamente revierte un gran porcentaje de impuestos, ¿no? Al país. Pero así como es, la minería invierte mucho dinero, tiene mucho personal, y no es cualquier personal, es un personal altamente calificado, porque ellos asumen riesgos dentro de la mina. Pueden obviamente perder la vida, ¿no? Entonces, estos obreros están muy bien calificados y muy bien asegurados. Solamente con decirte, el traje que tiene este señor, este traje pasa de repente, $500. Solamente su traje. Las botas adecuadas, el uniforme adecuado, con una tela adecuada, porque ellos trabajan, muchos de ellos trabajan en lugares muy altos, donde hay mucho, mucho frío, ¿no? Esa ropa que tienen son térmicas, y dentro de eso tienen una ropa especial incluso, ¿no? Entonces ellos trabajan ahí. Trabajan probablemente 15 días y unos 7 días descansan, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque es muy difícil trabajar en el subsuelo. Tiene que ser gente joven, no hay gente adulta ahí, o sea, de muy avanzada edad. Porque ellos tienen un tiempo de trabajo, 35 años, a lo mucho. No puede pasar más. Claro, pero con el sueldo que se ganan, obviamente, ¿no? Ganan muy buen sueldo, cada uno de ellos. Imagínate un profesional, un ingeniero, más aún, pues, ¿no? ¿Cierto?
Mira, el sueldo promedio entre ellos está 3.000, 3.500, lo mínimo. Ahora, aparte de eso, les vienen regalías, bonificaciones, utilidades de la empresa. Muchas veces yo he visto que le pagan más de 12.000, ¿no? A cada uno, 12.000, profesor, Dios mío. Entonces, ¿podemos ir a trabajar todos? No, 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 no. La minería no, si quiere dar trabajo a una persona, tiene que invertir como $2.000 en cada uno, porque hay que prepararlo, hay que instruirlo. Estos son altamente capacitados estos trabajadores. No es cualquiera, no, cualquiera no va ahí. Entonces tienen que prepararse, ¿ok? Entonces, esa es la inversión de la mina. Profesor, pero la mina está gastando, sí, pero con todo lo que vende, todo lo que saca del país, lo recupera, ¿cierto? Muy bien. El detalle es que en el Perú hemos dicho que es un país que tiene muchos recursos. Tiene petróleo, por ejemplo, en la corteza, petróleo en el mar, en el fondo amarillo. Tiene oro, tiene plata, tiene cobre, tiene zinc, ¿no? Y lo que más vende al mundo entero es el cobre, porque este producto se utiliza para, obviamente, la conducción eléctrica, ¿no? El oro nos proporciona grandes ganancias, como todos los minerales, pero si nosotros vendemos un mineral al extranjero, entonces nos van a pagar en dólares. Esos dólares que ingresan acá en el Perú se llaman divisas. Entonces, profesor, ¿quiere decir que la minería nos ha traído altas divisas al Perú? Sí, efectivamente, altas divisas, ¿ok? Bueno, sin duda el Perú hace muchos años se enmarca en este propósito y cuando llegaron acá los españoles empezó obviamente el comercio internacional porque se llevan de todo, ¿no? Y existió el propósito de llevar recursos a Europa para que puedan de ahí diversificarse porque había habido una revolución netamente industrial y se utilizó los minerales para ese efecto. Bueno, sin duda en el Perú tenemos obviamente el propósito de tener, escucha, la gran minería, empresas sumamente responsables que con el favor de las disposiciones legales establecen la excavación, ¿no?, de la tierra, la explotación de los recursos, pero con el cuidado de no contaminar, ¿no? Muy bien. La pequeña minería, son pequeñas minerías a propósito de las grandes, pero les falta capital, ¿no? Pero aún siguen sobreviviendo. Y la pequeña minería, o sea, son pequeñitas empresas que han sobresalido en el sector. Pero de las tres siguen enfatizando en el propósito de trabajo y trabajo constante. Pero también ha aparecido acá la minería informal. Es aquella que no paga impuestos, es aquella que no da elementos de seguridad y no paga muy bien a sus trabajadores, ¿no? O sea, está fuera, no está dentro del régimen legal, ¿no? Y eso trae consecuencias y problemas. Ok. Los tipos de minería en el Perú son de la siguiente manera. Socavón. ¿Qué es socavón? Son túneles y galerías en el subsuelo donde se extraen los recursos, ¿no? Este túnel, como ves, ha sido perforado por máquinas y sigue siendo perforado por máquinas. Se extrae y lo que cae de los desperdicios es llevado a la parte superficial, ¿no? Goza de ganancia dentro de la tierra, ¿correcto? Hay otro que se llama minería de tajo abierto, tajo abierto, tajo abierto, como existe en Antamina, así, tajo abierto. Es decir, esto se hace al aire libre. Mira, no es dentro, al aire libre, pero si tú te das cuenta, no es cualquier cosa, porque fíjate, acá abajito estás viendo esto, estos son los camiones, mira, estos son los camiones que están saliendo. Pero estos carritos, de lo lejos se ve carritos, son carrazos, ¿cierto? ¿No? Muy altos, pero se están llevando el mineral que han sido estadios de tajo abierto, ¿ok? Y se llevan ¿a dónde, profesor? A las refinerías, a las fundiciones, donde van a separar los minerales, acá oro, zinc, ¿no? Y los desperdicios que no son, obviamente lo llevan a otro lugar para guardarlo, estudiarlo, ¿no? Entonces, fíjese usted, por favor, esto es, Antamina, por ejemplo, tiene este tipo de producción, tajo abierto. Y Antamina es una de las grandes empresas, está ubicado dentro de las 10 empresas mineras en el mundo.
Y lo otro es aluvional, aluvional. Muchas veces es informal, aluvional. ¿Qué quiere decir aluvional? Que son el aprovechamiento y la extracción de recursos en el río. ¿En el río, profesor? Sí, todo río tiene pigmentos, pequeños trocitos de minerales, sobre todo de oro, ¿no? Y en el Perú existe un departamento que se llama el Departamento Madre de Dios, que tiene una cuenca, porque caen ríos de los Andes, caen ríos ahí, pues se llama Cuenca del Amazonas, o Cuenca de Madre de Dios, perdón, Cuenca de Madre de Dios. Entonces, en la Cuenca de Madre de Dios van a establecer ahí, van a establecer la mayor cantidad de lavaderos de oro en el Perú. La mayor cantidad de lavaderos de oro en el Perú. Pero el problema está de cómo hacen ellos, ¿no? Incluso ahí llegan algunas pequeñas bombas que colocan ahí, hacen explosiones, traen minerales al río, ¿no? Porque sacan ahí, estás viendo que estas embarcaciones, ¿no? Allí en la parte central, ¿no? Vienen y sacan todo el mineral, todo el barro y todo eso, ¿no? Y lo clasifican en unas moledoras de piedra. Entonces, luego de la moledora de piedra, pues colocan mercurio, que va a permitir capturar los minerales, ¿cierto? Todo eso lo hacen de manera informal y con ello contaminan el río. Entonces, allá en la selva, en Madre de Dios, hay un río que se llama Inambari. Inambari. Entonces, ese es el río de mayor concentración de lavaderos de oro, correcto, y el que contamina más. Muy bien, profesor, ya usted manifestó ese criterio. Y ahora bien, había anunciado también usted, profesor, que el Perú es obviamente un país altamente productivo en recursos minerales. Sí, habíamos dicho que se explota entre el 10 y el 15%. Sí, eso es cierto. Y la manifestación de la cordillera de los Andes, ¿correcto? Gracias a tener obviamente un levantamiento de cordilleras, porque ha habido choque de placas tectónicas y obviamente ha empezado a elevarse una fuerza interna a expulsar los minerales, y es por eso que tenemos una proliferación de minerales. ¿Ok? Entonces, hemos contaminado el río, hemos contaminado las áreas, ya no son productivas, ya no se pueden cosechar, porque acá no creo que volvamos a tener peces o recursos. Van a ir cambiando de sistema o van a morir los recursos ahí. Pero sí nos dejan, mira, contaminado el río, mira cómo es posible, ¿no? Contaminado las áreas, acá no puede crecer nada. Y una de las grandes manifestaciones y problemas que tiene la minería es obviamente el gran y fuerte impacto ambiental. Correcto. Este es uno de los problemas del impacto ambiental. Al costado estás viendo una fotografía, ¿cierto? Esta fotografía. Esta fotografía es famosa porque está mostrando al fondo, ¿cierto? Una chimenea, la chimenea más alta que existe en Sudamérica, 117 metros de altura. ¿Y para qué tanto, profesor? Porque abajo hay hornos donde llegan los minerales, cuando se extrae, ya tiene lodo, piedra, todo, bueno, de ahí, y ahí en unos hornos a tremendas temperaturas es obviamente transformar los minerales. Se separa y salen en lingotes de barra, ¿cierto? Muy bien. Esta ciudad ha sido considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo. Se llama la ciudad de La Oroya, ubicada en el departamento de Junín, y es conocida como la ciudad de los humos. ¿Por qué la ciudad de los humos, profesor? Porque bota gases, y esos gases respiran en las personas. Y ese gas entra al pulmón de las personas y acá malogra internamente. Por eso mucha gente que ha vivido ahí, ha trabajado, está sufriendo actualmente de fibrosis pulmonar. Sí. Y por generaciones. Hoy en día ya no funciona el centro metalúrgico más grande de Sudamérica. Ya no funciona ya, ¿no? Se ha vendido del Estado, han hecho expropiación,
Y el Estado invertido mucho ahí, pero no, ya no funciona, ¿no? Entonces, las únicas plantas que están funcionando es la planta de zinc y la planta de oxígeno. Por eso se le decía al gobierno ahora, ¿no? Que vaya a esos lugares a explotar oxígeno. Muy bien. Y la tierra en ese lugar ha vuelto a florecer. El río estaba contaminado, ahora ya no, son aguas cristalinas. Bueno, la gente tiene que entender que siempre habrá cambios, pero tiene que ser de manera responsable, no contaminación, ¿no? Muy bien. Y eso es obviamente la manifestación de minería. ¿Por qué es importante la minería, profesor? Bueno, la minería es importante ¿por qué? Porque obviamente nos permite el ingreso de divisas, gran cantidad de dólares ingresa. Nos permite, es una fuente ocupacional, es una fuente ocupacional. Es decir, da trabajo. Pero ¿sabes qué? No a mucha gente. Deberíamos trabajar todos ahí, pues, sí deberíamos, pero no, un pequeño porcentaje trabaja ahí, ¿no? Muy exclusivos incluso. Promueve el desarrollo regional, esto es cierto, promueve el desarrollo regional, ¿no? Hace que la explotación de la riqueza, pues las minas pagan un beneficio a las regiones que se llaman canon minero. Les da cierta cantidad de dinero, que son miles de millones, y obviamente para que el municipio o la región lo pueda utilizar apropiadamente, ¿no? En sus proyectos. Y luego desarrolla otro tipo de actividades, promueve otras actividades. Hablamos de Antamina, de la majestuosidad de Antamina, ¿no? Que tiene, convertirse en una de las grandes empresas del mundo, ¿no? En Cajamarca está, pues, obviamente, en Yanacocha, un lugar espléndido, esta es la mina de Yanacocha, ¿no? Que de alguna manera promueve tener gestión para la construcción de viviendas y lugares más oportunos, ¿no? Mirar las viviendas, son las viviendas de los trabajadores que gozan de esos beneficios, porque ese sector es muy importante, ¿no? En el Perú, a lo largo del Perú, se produce, por ejemplo, cobre. ¿Cobre? ¿En qué departamentos? Tacna, Moquegua, Arequipa, Junín, Cajamarca, Cusco. Hierro, alto porcentaje, Ica y Piura. Bueno, oro, Cajamarca, Apurímac, Piura, Plata, Arequipa y Ayacucho, sin plomo, Pasco y Junín. ¿Ok? Mira, a lo largo de casi de todo el territorio, cuánta cantidad, ¿no? Perfecto. Estas son empresas, ¿no? Empresas, por ejemplo, la empresa Tintaya produce cobre, ¿no? La empresa Tambo Grande produce oro. ¿Mm? Y hay una gran manifestación. Mira, ¿dónde es esto? De acá está, Cerro de Pasco es la mina más antigua que existe en el Perú, Cerro de Pasco, la mina más antigua, ¿ok? Y la Oroya, la ciudad de los humos, la ciudad más contaminada, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Y esto ha sido, obviamente, todo el fin, todo el propósito. A ver, yo tengo ahí una pregunta, creo. Sí, Pomalía, ¿quieres hacer una pregunta, por favor? Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Ah? A ver, acá hay un grupo de mensajes. Vamos a ver. Usted ha llegado a ir a la Oroya. Le quiero contar una cosita. Eh, eh, la Oroya está ubicada en el departamento de Junín. La verdad que es un lugar totalmente de mucho frío, ¿sí? De mucho frío. Entonces, como es un lugar de mucho frío, estamos, eh, está la empresa ahí, pero la empresa, la fundición, bota ese humo. Al botar ese humo no se puede ni respirar, ¿no? Hoy en día ya no, ahora está más claro, más bonito, ¿no? Porque ha habido, el Estado lo ha sancionado y evidentemente la empresa no cumplió. Por lo tanto, no está haciendo refinación de los minerales, no está fundiendo los minerales que hacía antes. Solamente te dije que funciona la planta de zinc y oxígeno. Ahí había como 7.000 a 8.000 trabajadores. Cada uno tiene su familia.
7.000 a 8.000 familias. Aparte vienen otras personas que vienen a comerciar. Mira, cuánta gente dependía de la empresa, ¿no? Duerran Perú es la firma que tiene esta empresa y no ha hecho ningún cambio, ¿no? No saben qué hacer porque la gente no come, no tiene otros recursos, si todos dependían de la empresa, ¿no? Bueno, en fin, eso tendrá que buscar otro tipo de solución o otro tipo de actividad que se desarrolle en ese lugar, ¿no? Pues hay un proceso donde ya se extingue y ya no va más, ¿no? Muy bien, eso es el detalle. Perfecto. A ver, ¿se entendió la clase, chicos? A ver, repitamos. ¿Se entendió la clase? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias, gracias. Mira, yo solamente veo 2 y 3 que responden y el resto, o están haciendo otra cosa. Ah, muy bien. A ver, gracias, chicos. Gracias, gracias. Ya estamos acabando y ahorita vamos a hacer eh, nuestra dirigida y luego vamos a hacer nuestro temático, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Ahora recuerda, el profesor ha enviado mucho material ahí. Ha enviado, por ejemplo, para aquellos alumnos que no tienen libro, les ha enviado el tema que corresponde. Ahí está ubicado la domiciliaria y la dirigida y la domiciliaria. Te ha enviado también el profesor el PPT. También el profesor te ha enviado el resumen, ¿cierto? El resumen es una hojita, ¿ya? De tal manera, no sé si lo tengo acá. A ver, sí creo lo tengo acá. Mira, mira, fíjate por favor. ¿Ven? Aquí. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Mira, este es el resumen. Este es el resumen de geografía económica. Este es el resumen que no pasa de una cara. Es más, el alumno va a tener que desarrollar este resumen, pero le voy a pedir un gran favor. Tú vas a coger a colores, como tú gustes, ¿no? ¿Cierto? Y ya cuando empieces en tu cuaderno, esto vas a transcribir a tu cuaderno. Ojo, acá en la parte, ¿no?, superior vas a colocar así, tema, ahí va, así, tema, ¿no? Con plumón o como tú gustes, lapicero, tema, número, número 1, ¿correcto? Así está, tema número 1, ya está, grande, bueno, ya está. Y haces. Es más, le quiero decir una cosita. Usted tiene que hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Si usted desea, aún de este resumen puede resumir más todavía, ¿me entiende o no? ¿Sí? El profesor quiere copiar igualito. Bueno, esa es su consideración. Pero si gustas, puedes resumir, pues no vas a ser tan mezquino de reducir a lo mínimo en una línea. No, pues no. Entonces habrá que verla dónde puedo reducir un poquito, ¿sí? Y si no, yo lo considero, pues avanzo, no es mucho tampoco, ¿cierto? El profesor no puede abusar de eso. Ese resumen ya termina en tu cuaderno, terminas de ese resumen, le tomas una foto y lo envías a la Miss. Ya lo canaliza la Miss, ¿cierto? Sí, chicos, saben eso, ¿no? Ok, ya sabemos. Perfecto, profesor. Muy bien, hasta ahí, perfecto. Profesor, nos toca hacer la dirigida. Muy bien, vayámonos todos a la dirigida. A ver, vamos a la dirigida. Profesor, yo tengo mi libro físico acá a mi lado. Perfecto, todos tienen. Yo tengo virtual, profesor. Ya estás ubicado. Es más, vamos a considerar de que no tienes nada. El profesor te envió, ¿ah? Entonces el profesor va a compartir acá la Profesor, domicilio. sale la temática no iniciada. Ya, un momentito, un momento. La temática, no estamos, ¿de qué estamos hablando, hijo? La dirigida. Estás ingresando al temático. No, no estamos haciendo el temático todavía. La dirigida, que es esto, mira, esto. Esto es la dirigida. Ahí va, ¿no? Mm, 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 A ver, ahí va, esto es. Entonces, vamos acá. Uy, no sé cómo borrarlo. En A el ver, libro se encuentran, ¿no, profesor? claro, en el libro está, ¿no? En el libro está. ¿Estamos? ¿Sí? En la página número, no sé qué número es eso. A ver, quiero borrarlo. De hecho, antes he hecho esto para volverlo a hacer. ¿Ya? Pero yo veo borrar todos los dibujos. No se puede, qué raro.
A ver, si no se puede, vamos a estar el otro. Ya está. Ya, un momento. Muy bien, ahí estamos. Un momentito, por favor, voy a sacar la dirigida que tengo acá, ¿ya? Para marcar pues las claves adecuadamente, ¿no? ¿Cierto? Eso lo borramos. Esto no sé qué es. A ver, profesor, usted se ha ido acá, está en materiales, exacto. Está en el resumen. Ah, no es el resumen, profesor, es el... mm, 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 Acá está la dirigida, ¿no? A ver, ahí está la dirigida, estamos abriendo. Ya está, abre. Ya está, ya. Excelente, profesor. Ya sacó la dirigida. Sí, ya saqué la dirigida. Ahora lo que vamos a hacer es compartir, obviamente, nuestro trabajo. ¿Sí? Ya. Al libro. Puede ser el ingreso virtual. Ahorita justo es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y acá está. Mucho. Ya está. Ustedes de repente tienen su, su libro a la mano, ¿cierto, chicos? Entonces vamos a empezar a responder las preguntas. A ver. Uy, ya. Pregunta número 1. Dice así. Actividad extractiva encargada de la explotación de los recursos del subsuelo. ¿Qué saco del subsuelo? Uy, ¿la pesca? No. La Minería. claro, muy bien. La minería. Ya está, ¿viste? 2. Es la primera fase de explotación minera. ¿Cómo se hace para ver dónde hay minerales, ¿no? Entonces, hemos hablado Análisis en de la clase. muestra. No, primero es el cateo. El cateo, ¿te acuerdas tú? Yo te dije, ¿no? No vale ir a excavar y no cuentan nada. Tiene que haber un proceso de investigación, ¿no? Y sacan sus máquinas, equipos y hacen el cateo, ¿correcto? 3, dicen. Oiga, profesor, un momentito. Igualito se hace la domiciliaria, ¿no? Que usted envió. Claro. Mira, ahí nomás ni 5 minutos ha pasado, ¿ves? Entonces sigamos a ver. ¿Cuál es el yacimiento minero más antiguo del Perú? Ah, yo te dije, ¿no? Es Cerro de Pasco, ¿ves? ¿Sí? Ya está. Perfecto, profesor. ¿Cuál es el mineral que más produce el Perú? Bueno, la verdad debe ser Cobre. oro, debería ser oro, ¿no? Pero en los últimos tiempos, obviamente, el cobre ha sido pues demandado más en el mundo y el Perú ha vendido, ¿no? Porque el Perú es un país que vende muchos recursos al mundo entero, ¿no? Nuestro principal comprador, China. Antes era Estados Unidos, ahora es China. Pero Estados Unidos no deja de ser un buen comprador. Sigamos. ¿Cuál es la importancia de la minería en la economía? En minería, ¿cuál es importante? ¿Aumenta las importaciones? No. ¿Genera mayor cantidad de divisas? Claro, lo vendemos, claro, sí, eso está bien, ¿ah? A ver, ¿aumenta la dependencia regional? No. ¿Genera contaminación ambiental? Sí. Pero la minería con responsabilidad actualmente no. Tú sabes que el sector minero formal es lo que mayor cantidad de impuestos paga, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, es un sector ampliamente que proporciona ingresos al Perú en mucha proporción. Representa el 70% de la PEA, es decir, la población económicamente minera. ¿El 70% estamos en la minería? No. Entonces, la respuesta más aceptada sería genera la mayor cantidad de divisas. ¿Cierto, chicos? Muy bien, vamos a la pregunta 6. ¿Qué mineral se extrae del yacimiento de Antamina? Antamina extrae cobre, ¿no? Pero acá también extrae zinc. Zinc. Ok. Plata, zinc, ¿no? Ok. A ver. Dice, ¿cuáles son los yacimientos de cobre en el Perú? Tintaya en el Cusco, Cerro Verde y Quellaveco. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos a la 8. ¿Qué empresa está encargada de la explotación minera de Marcona? Ah, esto es Shogun. Ya, profesor, ya está. Muy bien, despacio, poco a poco, ¿cierto? No hay la necesidad de poder correr, ¿no? Porque hay que leer bien y hay que responder bien.
¿Por qué el Perú es un país polimetálico? Eso te expliqué, ¿no? Polimetálico, o sea, varios metales, ¿no? Entonces tiene una variedad. ¿Qué tal riqueza? ¿Por el clima? ¿Tiene que ver el clima? No. La E. La E. La actividad del campo magnético. El campo magnético ocurre por el movimiento de rotación de la Tierra. La Tierra gira y genera un campo magnético. Si la Tierra no gira, no. Y ese campo magnético nos protege de los rayos ultravioleta. Entonces, ¿es por la presencia del río Amazonas? No, es por la actividad tectónica de los Andes, ¿no? Ya hemos dicho, esos Andes, esa cordillera existe porque hay una fuerza interna que ha sido expulsado de la parte interna, ¿no? De la Tierra. Botó y empezó a crecer, obviamente, las montañas, ¿no? Y debajo hay minerales, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Y la 10. ¿Cuál será el departamento de mayor producción minera? ¿Cuál será? Dios mío. Ahora, Lima, ese, yo fijo, Lima, que hay mucho. No. Cerro de Pasco es la más antigua, pero no. Es Ancash, Ancash. ¿no? Ya está. Profesor, hagamos la domiciliaria. Hagamos la domiciliaria. Ojo, ojo, ojo. Está muy fácil la domiciliaria. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Mira, igualito, así como vamos a entrar al temático, vas a entrar a la domiciliaria, ¿correcto? Entras a la domiciliaria y solamente te va a aparecer 3 preguntitas, 3 preguntas, ¿sí? En esas 3 preguntas, tú ves, dice, pregunta número 4, ¿y dónde está la 1? Ahí dice 4. Y es más, no hay pregunta. Es más, al costado están las alternativas. ¿Cómo voy a marcar si no tengo pregunta? Tú dices, ahí está la pregunta 4. Para eso te vas a tu libro, que está a tu costado físico o virtual. Dices, acá está, dice, ¿no? Domiciliaria, acá está la domiciliaria. Ahí está la domiciliaria. Y ahora, en esa domiciliaria, la pregunta 4. Acá está la pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? Dice, principal materia prima de la industria siderúrgica es... ¿Qué es la siderúrgica, profesor? Es cuando se transforma el hierro en todos los elementos que tú conozcas. Ya entiendo, profesor. Entonces, la principal materia prima de la industria siderúrgica. Ya. ¿Y cuál es la principal materia prima? El hierro, ¿cierto? Ya está, tú lo marcaste. Pero lo has marcado en tu libro, ¿cierto? No en la máquina. Te vas a la máquina y dices, pregunta 4, no hay pregunta ahí, y están las alternativas. Igualito está, ¿no? Tú buscas la C, clic, le das clic. Si tú no le das nada, no lo va a subir como respuesta. Luego haces la otra, a ver, ¿qué otra pregunta? Dice, pregunta 2, ya haces la pregunta. Ahí en la máquina no está la pregunta, pero sí están las alternativas. Vas a tu libro y encuentras igualito. Lees la pregunta y escoge la respuesta. Le das clic, ya está. Ya acabó. Falta uno, igualito, ¿no? Dice, pregunta 5. Vas a acostar, están las alternativas. El libro dice, lees la pregunta y marcas. Ya acabé. Y lo envías. Ojo, escucha. La tarea domiciliaria, esta tarea domiciliaria, tienes tiempo 2 días. 2 días para enviar. ¿Ok? 2 días para enviar. Pero desde que enciendes la tarea, tienes 12 horas para resolver. Wow, profesor, ahorita hemos hecho creo que un tiempo cortito, hemos hecho como 10 preguntas y 3 preguntas, no me voy a mover 12 horas, ¿no? No. Escucha entonces. Mira, ¿cuándo se activa la tarea domiciliaria? Cuando acaba la clase. Acabó la clase, tienes 2 días. Profesor, ¿lo puedo hacer en la tardecita cuando tengo tiempo? Claro. Entonces, cuando tengas tiempo, entras. En el momento que ingresas, clic, entras, de ahí corren las 12 horas. Y tú haces, ¿no? Lees primera pregunta, perfecto.